Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias ante todo por su asistencia a estas jornadas en el centenario del poeta Rafael Morales. Tengo conmigo a doña Pureza Canelo, que ha sido hasta hace unas semanas directora de la Fundación Gerardo Diego, y que ha sido una de las grandes impulsoras de este centenario, de estas jornadas, en esa fundación que tanto ha hecho por la poesía española contemporánea. Luego me referiré un poco a ello, porque al mismo tiempo que se celebra el centenario de Rafael Morales, se celebra el 20 aniversario de la fundación Gerardo Diego. Y yo creo que es algo que hay que señalar con la relevancia que tiene. Vamos a intentar aquí, en estas tres jornadas, una de las cuales se celebra en la Facultad de Filología de nuestra Universidad Complutense, la de mañana, tres jornadas de estudio sobre un poeta que quizá no está en el canon, como suele decirse ahora, pero que creo que es una figura fundamental para entender la trayectoria de lo que ha sido la poesía española de posguerra. Hay también unas fechas redondas, la publicación de su primer libro, Poemas del Toro, en 1943, y la aparición de su último libro, que si no me equivoco fue de 2003, Poemas de la Luz y la Palabra. 60 años justos de gran actividad poética, como queda reflejado en esta antología poética. Por aquí pasó un hombre, de la que luego les hablaré con más detalle, y a manera de marco general, de pórtico, de lo que son estas jornadas, porque creo importante esta reedición, es una reedición también del año 99, la primera edición, y ahora se reedita en 2019, ¿no? Sí. Saben ustedes que tienen todos podemos darles un libro a todos los asistentes, gracias también a la Fundación Gerardo Diego. Al mismo tiempo, creo que las jornadas contribuyen al mejor conocimiento del poeta, el escritor Rafael Morales, porque hemos editado en la Fundación Universitaria este grueso volumen que recoge los escritos críticos de Rafael Morales, que fue un hombre que se prodigó mucho en revistas literarias de la posguerra, en periódicos, y toda esa labor la ha recogido Javier Domingo, y mañana presentaremos el libro en el Salón de Grados de la Facultad de Filología. Aquí se recoge, es muy difícil decir completa, ¿verdad?, pero desde luego ha hecho un trabajo Javier Domingo extraordinario y muy difícil, muy complicado, porque ya saben lo que es el trabajo de hemeroteca, sobre todo cuando las revistas no están digitalizadas, ¿no?, y hay que buscar número por número, ¿no? Rafael Morales, aparte de poeta, aparte de prosista, fue profesor de nuestra facultad, de la Facultad de Filología. Tenemos aquí al decano, al vicedecano, José Manuel Lucía Mejías, y yo tuve la fortuna de ser compañero de Rafael Morales, en un momento en que yo empezaba y él ya prácticamente estaba en sus últimos años de actividad en la facultad. Y jamás olvidaré la personalidad radiante, cordial, de admirable colega que era, de extraordinaria, buenísima persona, porque en la facultad, pues efectivamente, diríamos que abundan los grandes profesores, los grandes investigadores, pero no tanto las buenas personas. Y realmente Rafael Morales fue en esto un ejemplo absoluto, ¿no? Y
hay alguna dedicatoria de alguno de los libros que me obsequió entonces, que sepan que hemos colocado ahí, aunque está, porque el armario no lo hemos podido mover, detrás de la puerta de entrada hay un expositor con una pequeña exposición que quiere ser homenaje a Rafael Morales. Nuestro agradecimiento a Isabel Balsinde, la directora de la biblioteca de la Fundación, de esta fundación que tiene una biblioteca y un archivo impresionante y está a su disposición todos los días, las mañanas y las tardes abierta, y que se ha preocupado por hacer esa pequeña exposición, ¿no? Un pequeño homenaje en el que se recogen también algunos de los documentos que ha donado a la Fundación don Rafael Morales Barba, hijo del poeta, gran amigo también, y al que yo agradezco mucho pues el que nos haya, en fin, prestado toda la colaboración para este centenario. De manera que ahora solo me queda ya dar la palabra a mis compañeros de mesa, luego haré una pequeña conferencia, más que conferencia, van a ser unos apuntes sobre esta antología que presentamos hoy, esta reedición, y ahora pues quizá José Manuel, te dejamos a ti, José Manuel Lucía, al que agradezco mucho tu presencia. José Manuel es el vicedecano nuestro de Cultura, yo siempre lo llamo de Cultura porque ya sé que luego es extensión universitaria y no sé qué cosas más, pero realmente José Manuel, que es además de un gran investigador, un notabilísimo poeta, pues le agradezco mucho que también nos haya echado una mano en la organización de estas jornadas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Javier. Lo primero es excusar la presencia de nuestro decano, Eugenio Luján, que bueno, hubiera querido estar en esta inauguración, pero le ha sido imposible. Pero bueno, mañana sí estará en la mesa dedicada precisamente a Rafael Morales, el poeta profesor. El que no esté el decano ha hecho la posibilidad precisamente de no solamente estar presente y disfrutar de esta tarde, sino también poder dirigirles unas palabras. Lo primero es felicitar a los organizadores. La verdad que los centenarios suceden, llegan, es una cuestión inevitable, pero precisamente los centenarios tienen que venir también con esa oportunidad de recordar y de poner el foco, en este caso, a un grandísimo poeta, a un prosista, a un crítico, que difícilmente a veces cuesta, digamos, en un momento dado, como bien decía, llegar a él, porque faltan a veces los materiales. Es decir, que lamentablemente, como bien sabemos, el mundo editorial termina siendo un monstruo que todo al final termina por conquistar, por acabar con él, ¿no? Por eso, tener estas jornadas, y además me parece un gran acierto hacerlas conjuntamente con la Fundación, poder hacer un día en la facultad, donde fue su facultad, y de pronto también tener este espacio en donde también es tan querido y en donde la poesía va a tener además una presencia tan estable a partir de este momento. Por otro lado, también agradecer y felicitar a la Fundación Gerardo Diego por hacernos no solamente ya esta reedición y permitirnos tener de nuevo, y para muchos poder conocer o poder volver a leer a Rafael Morales, sino a tantos poetas y precisamente a tantas la posibilidad de ese esfuerzo enorme en el que vivimos. Porque vivimos en una época de prosa, parece que todo tiene que ser prosa y espectáculo, y en donde realmente al final lo que queda y lo que pervive es la poesía y actividades y obras tan importantes como las que aquí se están presentando o la que mañana también se presentará o escucharemos, que también poder escuchar la voz y poder tener en el Paraninfo los versos y los textos de Rafael Morales también va a ser una cosa muy, muy especial. Así que realmente para nosotros y para mí en concreto, además, como decía Javier, como poeta, es de estos momentos de satisfacción de ser universitario. Creo que todos tenemos que hacer, desde el ámbito en el que nos movemos día a día en las clases y luego cuando nos toca, por circunstancias, algún momento de gestión administrativa, tenemos que hacer el esfuerzo de que la universidad sea un puente. O sea, no puede ser esta universidad anclada, exterior, esta universidad llena de muros, o que en un momento dado está siempre fuera de
no sabemos de qué, pero siempre está fuera de algo, y de pronto tener esta universidad en donde se debata, en donde se escuche, en donde se aprenda y en donde todos nos podamos sentir convocados. Y entonces realmente proyectos y actividades como esta es lo que hace que la universidad tenga sentido, que no solamente recordar lo que ha habido, sino seguir planteando la semilla de algo fundamental para nuestros estudiantes y también para la sociedad, que la poesía está presente y que solo gracias a la poesía podemos comprender el mundo. Así que enhorabuena a los organizadores y muchas gracias a todos por la asistencia. Efectivamente, la segunda jornada no se celebra aquí, se celebra en el Salón de Grados de la Facultad de Filología, y hay una mesa redonda con compañeros que fueron, algunos de ellos como Fanny Rubio, de Rafael Morales. Entonces tendremos allí también la presentación de la prosa crítica y acabaremos con una lectura dramatizada. Generalmente la poesía la leen mejor los actores, mejor dicho, la recitan mejor los actores, en mi opinión, que los propios poetas, y por lo tanto yo creo que va a ser una cosa interesante, que coordina Sergio Santiago, doctor del Instituto del Teatro de Madrid, y que tendrá una presentación de Julio Vélez. Y el jueves volveremos aquí para una mesa redonda, con la actuación de Pedro González Moreno, Pablo Rojas, José Antonio Llera, y finalmente con la conferencia que pronunciará, que yo diría que es el gran especialista en la poesía de Morales, Jaime Olmedo. Y acabaremos con una clausura en la que incluso pues, habrá alguna sorpresa. He dicho antes que Pureza Canelo ha dejado de ser directora de la Fundación Gerardo Diego hace unas pocas semanas, pero naturalmente tenía que estar aquí porque ella fue responsable en gran parte de que esto se hiciera. Con Pureza yo tengo una relación no de hace muchos años, sino de hace pocos, pero yo creo que una relación muy intensa, en el sentido de que nos hemos entendido siempre muy bien y hemos llegado a hacer ya varias cosas juntos. Yo por eso la voy a echar de menos, no como amiga y como poeta que acaba además de publicar un libro excelente, sino la voy a echar de menos como gran gestora que era de esa Fundación Gerardo Diego, en la que son 20 años de publicaciones de primerísima línea, toda una editorial referente para lo que ha sido la poesía española contemporánea. Y yo quisiera, por lo tanto, agradecerte, Pureza, pues todo este tiempo, porque hemos pasado muchas horas preparando esto para que saliera bien, con el cuidado con que tú haces las cosas, empezando por este programa, del que nos han llegado ahora más, hay más programas porque nos han pedido algunos y ya se nos habían acabado, y por ese entusiasmo que pones, el rigor también, porque no solamente el entusiasmo sirve para estas cosas, sino también el rigor, de manera que en fin, te echaré de menos. Permite que te lo diga, aunque ya sé que no te gusta el incienso ni el botafumeiro, pero bueno, lo tengo que decir. Bueno, muchísimas gracias. Yo iba a intervenir en la sesión siguiente al profesor Huerta, pero bueno, me estaban esperando y me han sentado en el medio y yo estoy muy agradecida de la deferencia. Bueno, hay un momento en la vida en que una tiene ya que hacer balance de su obra, de su vida, de los compromisos familiares, de una proyección, y a mí me llegó el momento en decir, tengo ya que pasar a otras actividades que tienen que ver absolutamente con la creación. Tranquilo, Javier, que me vas a tener, porque la Fundación y la poesía me ha dado una serie de amigos con una perspectiva. He sabido filtrar a aquellos que le interesaba la creación poética, porque sí.
he podido filtrar los advenedizos, he podido filtrar el que nunca pasa nada, he podido filtrar tantas cosas que puedo estar en este momento con la seguridad de que puedo ofrecer otra riqueza de substrato, de yacimiento, de conocer la poesía, por lo menos contemporánea, y aquellos que se creen valedores y no valedores de la poesía. Me vas a tener siempre a tu disposición. He visto aquí que el aula de poesía Rafael Morales es un proyecto maravilloso de esta Fundación Universitaria Española. Si hay que ayudar para venir a tus tertulias, a lo que se programe con otras instituciones, aquí tienes a Javier Lostalé, a Antonio Hernández, a tantas personas que te podemos ayudar en esta proyección. Yo me he despedido de la Fundación porque me parecía que ya llegaba el momento, eran 20 años, pero lo he hecho con dos caprichos que me he permitido al final. Yo nunca, jamás he publicado en la Fundación, ni he hecho nada, me ha quitado muchísimo tiempo, muchísimo espacio, pero digo, pues el centenario de Rafael Morales hay que celebrarlo por muchas razones. Después explicaré un poquito en la sesión siguiente que me corresponde. Y vamos a hacer el facsímil es que es idéntico. Y esto también es idéntico. Esto está hecho a punzón de estética y de respeto por las ediciones históricas. Esto considero una edición histórica de la autoantología de Rafael Morales, que hacemos a los 20 años el facsímil, que es idéntico. Y también hemos mantenido toda la tipografía, todo el color en estos folletos. Entonces, hay que terminar, yo quería terminar con la celebración del centenario de Rafael Morales, con esta edición, y también quería celebrarlo, o sea, cerrar, dando la voz en la edición a un poeta que es periodista, poeta y escritor y crítico, es que era Javier Lostalé. Digo, tengo que hacer una concesión, la de Javier menos académica, porque la Fundación hacía muchísimas cosas académicas, y como lector de poesía, recogiendo toda la producción o parte de la producción hasta los años 70 de Javier Lostalé, y ya el final con este libro de Rafael Morales. Y hoy estar aquí para mí es una satisfacción de como, no sé, una cosecha recogida, un horizonte limpio, una parva diáfana y sobre todo un convencimiento que el trabajo, la soledad, el poema merece la pena. El poema siempre nos va a salvar al escritor y al lector de poesía. Y en eso he estado muchísimo tiempo, desde los años 70 hasta hoy, y con la Fundación he hecho lo que mi instinto y el respeto por la figura y obra de Gerardo Diego me iban guiando en todo momento, y, en definitiva, pues he hecho lo que correspondía con mucho gusto y con mucho trabajo y con mucho agradecimiento a todos los que me habéis ayudado. Así que gracias por haberme tenido aquí hoy en la mesa, y después volveré a hablar un poquito de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues sin solución de continuidad, ya voy a ser bastante breve, creo, en esta presentación de un libro que ya es antiguo, pero que... Sí, si me apagáis esta luz, porque si no, no se van a ver los... Gracias. Esto lo puedo dejar. Ponte ahí, sí, luego bueno, ahí tienes, por aquí. Sí, ahora sí. Bien, este libro que tienen todos los asistentes a las jornadas se titula Por aquí pasó un hombre, y es una antología poética muy especial porque no es una antología hecha por un crítico ajeno al poeta, sino que está hecha por el poeta mismo. Hay una página en la que se ve la letra de Rafael Morales, una reproducción del manuscrito
que está en posesión de Pureza Canelo dentro de su biblioteca y archivo que está en Cáceres, su tierra natal. Es un libro publicado en 1999, en la primera edición, y con el que se fundaba una colección de poesía, una colección que se llamaba, si no recuerdo mal, Poesía en Madrid. Poesía en Madrid, aparece aquí. Efectivamente, tenemos un poeta nacido en Talavera, pero que está vinculado a Madrid, ¿no? Pasa la mayor parte de su vida en Madrid, y Madrid también está muy presente en su poesía. Es un libro que tiene, también es una casualidad, el que lleva un prólogo, unas palabras preliminares de Gustavo Villapalos, que entonces era consejero de Educación y Cultura y que ahora es presidente de esta casa, presidente de la Fundación Universitaria Española. Lo digo por esos azares, ¿verdad?, esas casualidades. Y después lleva una introducción, hay estudiantes nuestros aquí, y hablo fundamentalmente para ellos, para que se acerquen a la poesía de Rafael Morales, para que se acerquen también a su pensamiento poético. Les invito a leer a Rafael Morales en esta antología que está preparada por él mismo, por lo tanto recoge, yo creo, los poemas que él entendía como fundamentales, como esenciales en su concepción de la poesía, y por lo tanto, en este sentido, es una antología ejemplar. En la introducción tenemos unas ideas que, frente a lo que practican otros poetas, que es la oscuridad, son ideas muy claras. Yo diría que es la poética de la naturalidad. Rafael Morales era muy lopista, yo creo, y siempre tenía a Lope muy en consideración, y a pesar de que le gustaba mucho el barroco, sin embargo, él en la expresión es absolutamente claro, es absolutamente diáfano. Aquí tienen el elogio que él hace de la belleza, lo que él entiende por belleza, contra el prosaísmo que él no entendió nunca en la poesía. Esa sería, yo creo, la primera característica. Él decía que el tema sobre el cual podía tratar un poeta podía ser tan feo como un cubo de la basura, y sin embargo ese cubo de la basura llevado a la poesía podía hacer de él un objeto de belleza, ¿no? El poema era la belleza, y por eso ese maravilloso cántico doloroso al cubo de la basura. Pero el prosaísmo, el feísmo, no le agradaba. La claridad, por lo tanto, y esa búsqueda de la belleza hasta en lo cotidiano y hasta en lo vulgar, en lo feo. Y luego, muy importante en él, siempre está muy presente, y claro, el título de aquí se lo dice claramente, ¿no? Por aquí pasó un hombre, y es la rehumanización. Él entendía que la poesía debía fundamentalmente ser humana, frente a los vanguardismos, frente a esa corriente de la deshumanización del arte que ustedes saben que fue tan importante en los años 20, él defendió siempre la rehumanización, y su poesía se instala pues dentro de un contexto poético muy favorable a esa rehumanización, ¿no? Luis Rosales, Leopoldo Panero en los años 40, y ahí está también Dámaso Alonso. Dámaso Alonso, en una cita que aquí incluye Morales, cuando dice: nada aborrezco ahora más que el estéril esteticismo en que se ha debatido desde hace medio siglo el arte contemporáneo. Hoy es solo el corazón del hombre lo que me interesa. Yo creo que estas palabras podría haberlas escrito perfectamente Rafael Morales, el corazón del hombre. Por aquí pasó un hombre. Y después de esa breve, clarividente introducción, tienen ustedes unos cuantos poemas de sus libros, empezando por el primero, 1943, Poemas del Toro, un libro que es muy citado, un libro que no cae dentro de la llamada literatura o poesía taurina,
Rafael Morales prefería emplear el adjetivo táurico, ¿no? Es un libro que trata no de los toreros, no de lo que es la fiesta de los toros, sino del toro en sí, como animal, como tótem, como potencia. Siempre se le dijo, y yo creo que a él no le gustaba mucho, la influencia que había tenido en este libro uno de su gran amigo, el que fue su gran amigo, Miguel Hernández, El rayo que no cesa. Y él decía que cuando había escrito esto, él no conocía El rayo que no cesa. Pero hay una figura de un intelectual como es José María de Cossío que une muy bien lo que son estos dos poetas. Miguel Hernández, que ayudó a José María de Cossío, colaboró en la enciclopedia de los toros, prácticamente parece ser que con eso pudo él vivir cuando vino de Orihuela a Madrid, y este otro libro, Poemas del Toro, que prologa José María de Cossío. Yo no sé si se incluye aquí el prólogo, no se incluye, porque lo que se incluye en el prólogo que es el primer libro de la colección Adonais, el primer volumen, es una visión de este libro que empezó a escribir, nos dice, el 1 de agosto de 1940 y que pudo ver publicado en esta mítica colección. Pues bien, en ese librito pues pueden encontrar esas palabras preliminares que dice Cossío, en las que yo creo que con gran justeza fija la vinculación no taurina, sino táurica del libro. Después tienen unos cuantos poemas de su siguiente libro, 3 años después, El corazón y la tierra. En ese corazón y la tierra pues está un poema que suele antologarse, por supuesto, en las antologías de sonetos, pero también en otras de la poesía española. Nada menos que Gerardo Diego dijo, por ese solo soneto ya contaría Rafael en la historia de la poesía española. Como algunos de ustedes no lo verán, me permito recitarlo. Lleva una dedicatoria a Lope de Vega, ¿no? Porque Lope está muy presente. Luego les hablaré de la presencia también de Lope en esa poesía última de Rafael Morales, que son los poemas de la luz y la palabra. En esta frente, Dios, en esta frente hubo un clamor de sangre rumorosa, y aquí en esta oquedad se abrió la rosa de una fugaz mejilla adolescente. Aquí el pecho sutil dio su naciente gracia de flor incierta y venturosa, y aquí surgió la mano, deliciosa primicia de este brazo inexistente. Aquí el cuello de garza sostenía la alada soledad de la cabeza, y aquí el cabello undoso se vertía, y aquí en redonda y cálida pereza el cauce de la pierna se extendía para hallar por el pie la ligereza. Es un poema que parecería de sus últimos años, porque es un poema de postrimerías, es un poema de los que los barrocos llamaban los poemas de la vanitas vanitatum, ¿no? Es un libro, yo diría que muy barroco, El corazón y la tierra, ¿no? Y tiene en este soneto, yo creo, que su poema culminante. Rafael Morales buscaba, y yo creo que eso es lo que hace todo poeta que entiende que con su primer libro y con su segundo no han llegado al culmen, no han llegado a la cumbre, sino que necesitan seguir trabajando, necesitan seguir investigando. Yo creo, ¿verdad?, con Hermann Brock, que la poesía es investigación también. Con el siguiente libro, él busca otra voz. Fíjense en el título, Los desterrados, año 1947. Cuenta Rafael en el pequeñito prólogo que coloca al frente de él que iba a ser el número 34 de la colección Adonais, pero que le dejó el turno de publicación a otro libro esencial de esa época, Los muertos, de José Luis Hidalgo, el gran poeta santanderino que murió, parece que pudo ver las galeradas, pero no pudo ver ya Hidalgo el libro publicado, Los muertos.
También en ese prólogo Rafael Morales reflexiona sobre la presencia de lo social en la poesía. No le agradaba a él ser considerado un poeta social, por más que tratara temas sociales, por más que tratara más que temas sociales los que él llamaba temas solidarios. La poesía, dice, se encuentra en todas partes. Buscadla también en los ojos de los ahorcados o en las manos sucias de los trabajadores. Pero siempre que pudo se desconectó de lo que era la poesía social, quizá por considerarla que era demasiado airada. No participaba Rafael Morales de esa ira que a veces tenía la poesía social. A pesar de que también el siguiente libro, con el que obtuvo nada menos que el Premio Nacional de Literatura, un libro de 1954, los libros de Rafael están muy espaciados. Rafael Morales no era un poeta que se prodigara mucho. Él, yo creo, y eso también le honra, publicaba cuando creía que lo que publicaba decía, añadía cosas nuevas. Y este libro se titula Canción sobre el asfalto. En él está ese poema al que antes me refería, ese poema en el cual él fijaba esa poética suya de que el tema podía ser feo, pero que el verso, si le daba belleza, ya conseguía el fin, el objetivo de la poesía. Tu curva humilde, forma silenciosa, le pone un triste anillo a la basura. En ti se hizo redonda la ternura, se hizo redonda, suave y dolorosa. Cada cosa que encierras, cada cosa tuvo esplendor, acaso hasta hermosura. Aquí de una naranja se aventura la herida piel que en el olvido posa. Aquí de una manzana verde y fría un resto llora zumo delicado entre un polvo que nubla su agonía. Oh viejo cubo sucio y resignado, desde tu corazón la pena envía el llanto de lo humilde y lo olvidado. Después de este libro vienen otros dos muy distintos. Incluso Rafael Morales se aventura en crear un género poético, una nueva forma poética, que él llamaba lirodramas. No sé si Sergio Santiago en su dramatización ha tenido en cuenta, me dice, me asiente que sí, en este libro que intentaba ser una mezcla de teatro, de drama y de poesía. Épica íntima del hombre cotidiano, la que se desarrolla en estos dos libros, La máscara y los dientes, de 1954, y La rueda y el viento, de 1971. Poemas muy ambiciosos, quizá demasiado ambiciosos. También él sobre el particular tenía su idea. Yo creo que no le satisfacía totalmente el resultado, porque ya digo que era muy ambicioso el objetivo que perseguía Rafael Morales. Tuve yo la oportunidad de hablar sobre La máscara y los dientes en el año, si no recuerdo mal, por ahí estará el libro en el expositor, el libro del homenaje que le dimos en la facultad, cuando hay que dar los homenajes, ¿verdad?, que es cuando está el autor vivo, y allí hubo una serie de compañeros, Fanny Rubio, Sabina de la Cruz, Emilio Miró, Jaime Olmedo también colaboró en ese libro estupendo, un librito pequeño, pero que analizaba casi todos los poemarios que él hasta entonces había escrito. Y llega después su tercera época con dos libros, uno 1982, Prado de serpientes, al que me referiré ahora porque el objetivo fundamental de esta aportación mía es el último libro, que me parece el libro culminante de la poesía y la poética de Rafael Morales. El siguiente, 11 años después, Entre tantos adioses. El primero lleva un título, como ven, que es prestado del monólogo tremendo de Pleberio cuando ante el cadáver de Melibea, y expresa la desolación, el dolor verdaderamente increíble del padre que ve a su hija ya cadáver y empieza a lamentarse, esa lamentación increíble,
o vida de congojas llena, de miserias acompañadas, o mundo, mundo, y luego establece toda una serie metafórica de negaciones, una letanía verdaderamente poética que es curioso en las representaciones que se hacen de la Celestina, se elimina. Pero ¿cómo eliminar ese monólogo? Porque ¿qué? Se considera pasado de moda, habla de la muerte, habla de un sentimiento del padre hacia la hija. A mí me parece un error cargarse ese monólogo por considerarlo quizá no dramático, cuando realmente yo creo que es lo más dramático que da ese personaje de Pleberio. Laberinto de errores llama al mundo, desierto espantable, morada de fieras, laguna llena de cieno, región llena de espinas y también prado de serpientes, ¿no? Y sobre ese título, que parece efectivamente un poco fuerte, Rafael Morales establece una reflexión honda, ¿verdad? En esos, tenía él entonces, pues ya estaba casi llegando a los 80. Después, el de Entre tantos adioses ya es la elegía plena, ¿no? Un libro de elegía, un libro de recuerdos, un libro en el que aparecen amigos, todos ya fallecidos, entre otros, y lo recojo aquí, ahora que veo a doña Elena Diego, que ha entrado en la sala, y hemos hablado, Elena, en la inauguración de la Fundación Gerardo Diego, y este poema dedicado a su padre, a Gerardo Diego, forma parte, junto a otros sobre Blas de Otero, García Lorca, Pablo Neruda, Miguel Hernández, y lo he escogido aquí para este pequeño homenaje. Al alba, siempre al alba, las azucenas tienden camisas blancas y saltan los cuchillos del agua. Es una carta en blanco la esperanza. Canta, Gerardo, canta, porque tu vida es larga, 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 y la muerte no podrá acabarla. Resucitarías en tu palabra, oh tú, Gerardo Alba, siempre Alba, ¿no? Este juego de palabras que establece él con Alba y Gerardo, ¿no? Me parece también de una gran fidelidad al que fue uno de sus grandes amigos y uno de sus poetas más admirados. Y después el libro acaba con una última sección que él titula La palabra, poemas inéditos, y sobre ellos dice Rafael: estos poemas aún no tienen historia, están motivados todos ellos por mi amor a la palabra, don hermoso que tiene el hombre y el único que hace posible que exista la poesía. Une, como ven, la palabra al hombre, y entonces estaba él creando un poemario que efectivamente va a tardar bastantes años en salir, bueno, 4 años más o 5, que es Los poemas de la luz y la palabra. Este libro, que también se lo aconsejo a nuestros jóvenes asistentes a las jornadas, a mis estudiantes, porque me parece que, como les decía, es la culminación del poeta en su edad ya vieja, en su senectud, en eso que él llama Javier Díez de Revenga mundo poético terminal. Javier Díez de Revenga tiene un libro sobre la poesía de senectud de los grandes del 27, de Vicente Aleixandre, de Rafael Alberti, de Dámaso Alonso, de Vicente Aleixandre, de Gerardo Diego, y estudia esa poesía de senectud en que estos poetas no rebajan su gran categoría de poetas. Lo hace también teniendo en cuenta un artículo anterior del profesor Juan Manuel Rozas, que se nos fue demasiado joven, que se titula Lope de Vega y Felipe IV en el ciclo de Senectute, y estudia con una admirable penetración toda esa poesía de senectud de Lope, esas rimas humanas y divinas de Tomé de Burguillos, que son una maravilla, ¿no? Cuando Lope ya ha entrado en la vejez, pero no en la decadencia. La vejez suele identificarse a veces, y de manera, yo creo que injusta,
con la decadencia, y en el caso de los poetas, no lo tengo tan claro. En otros géneros creo que el poeta va mejor, y que en esos últimos poemas se expresa ese despojamiento de la forma, ese ir a lo esencial, que viene a ratificar las palabras que dice Cervantes en el prólogo a la segunda parte del Quijote, cuando también Viejo, ¿verdad?, ante las acusaciones de ese de Viejo que le hace a Avellaneda, dice esta frase maravillosa: se ha de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años. Me parece maravilloso, ¿no?, que Cervantes, también Viejo, escribiera esto. Góngora, por supuesto, también tiene un ciclo de senectute impresionante, y por supuesto Quevedo. Pero quizá es Lope el que trató Juan Manuel de Rozas con mayor dedicación, con mayor motivación, el que nos ha dejado unas obras excelentes, tanto en la poesía lírica como en la poesía dramática, porque nada menos que hay que esperar a 1631 para encontrarnos con su mejor obra de teatro, que es El castigo sin venganza, con ese protagonista que es el duque de Ferrara, también Viejo, en el que él se va a identificar como de manera trágica, terrible, ¿no? Y es además una obra de teatro, como ustedes saben perfectamente, que está llena de poesía. Pues bien, Rafael Morales también yo creo que se incluye, junto con otros poetas de su generación, de los que podríamos hablar, Carlos Bousoño, José Hierro, Pablo García Baena, poetas que encontraron en sus últimos años un especial gusto por introducirse en un mundo de reflexión, de meditación, que les caracteriza, ¿verdad? Yo también comparo bastante el libro de Rafael Morales, Poemas de la Luz y la Palabra, con Cuaderno de Nueva York, de José Hierro, que es de 1998, y que es un poemario también de senectud, que está lleno de referencias barrocas. Por supuesto está muy presente Lope. Una sección del libro lleva el título de Engaño es grande, y Engaño es grande es el comienzo de uno de los sonetos de senectud de Lope. Engaño es grande, contemplar de suerte toda la muerte como no venida, pues lo que ya pasó de nuestra vida es no pequeña parte de la muerte. Y en esos poemas de Hierro, y ahora en los que comentaré muy brevemente de Rafael, se percibe muy bien toda esa grandísima tradición poética de España, que echa sus raíces en el estoicismo. Siempre se habla de Séneca, que aunque no era español, pero nació en la península como gran referente. Esa poesía que nos lleva a Sentop de Carrión, a Jorge Manrique, a Francisco de Aldana, al capitán Andrada con la epístola moral a Fabio, y luego ya pues a Antonio Machado, a Luis Cernuda y a tantos otros. Los poemas de la luz y la palabra es un librito, como ven, muy pequeño, que contiene, creo que son 31 poemas. Los 13 primeros en la sección de luz y los 18 siguientes en la sección palabra. Vean, frente a esos sonetos bastante barrocos que veíamos antes, ahora no quiere la técnica. ¿Perdón? No. Sí, le estoy dando al cursor, pero ahora, a ver. Ahora. Sí, este es el poema. Sí, es que le daba aquí, como antes. Que está en... que no veía. Es que esto no me aparece aquí. Así que me estabais hablando de algo que digo, no sé de qué me habláis, porque uno es torpe en estas cuestiones de técnica, pero ya... Pero no sale el ratón aquí. Y no sale aquí, ¿verdad?
con lo cual se nos puede esto ahora. Esperar una hora. Una hora he acabado, os prometo que acabo antes. Bien. Con este poema se inicia el libro, ¿no? Y vean la claridad del poema, que la claridad hace referencia efectivamente a su referente, pero sobre todo en la expresión, ¿no? La densa monarquía de la noche abre sus dubitantes sépalos oscuros y entrega lentamente a la esperanza los pétalos abiertos de la luz. La sintaxis de esos poemas de Rafael que les leía antes es una sintaxis pues bastante barroca, porque así lo pedía el tema. Aquí ya la sintaxis en todos los poemas que componen el libro es de una austeridad realmente grande. 2 solas oraciones coordinadas frente a esa subordinación del estilo barroco inicial. Es una búsqueda de la sustantividad, aunque Rafael nunca renuncia a la adjetivación, siempre están ahí los adjetivos. Y como ven, en esa frase, en esas 2 oraciones coordinadas, lo que se dirime son esos 2 mundos en conflicto, la oscuridad frente a la luz y con una resolución dialéctica que es la esperanza. Los títulos de todo el poemario buscan la sustantividad, y uno es claridad, el otro belleza, otro revelación, cumbre, espacio, perfección, triunfo, gozo, creación, ausencia, vida. Con esos títulos casi se puede formar un poema con toda la idea poética de Rafael Morales. La esperanza está vinculada al esplendor de la naturaleza, simbolizada aquí en estos álamos sonoros. Vuelve los ojos Morales a la naturaleza. Son versos que nos recuerdan bastante a Jorge Guillén. Entre las hojas verdes se rompe en luz y en sombra la mañana, tiembla dudosa entre los altos trinos. Un clamor de esperanza alzan en verde y plata los álamos sonoros. El siguiente poema todavía me parece que recuerda mucho más al Jorge Guillén de Cántico, que limpia la materia en el aire desnudo de la primera luz, claridad triunfadora, plenitud de la gracia. Bastan esos 5 poemas, esos 5 versos, como ven, para contener toda una exaltación del mundo, ¿no? Ese mundo de la claridad. El profesor García Berrio hizo un trabajo sobre las estructuras imaginarias de Cántico a propósito del predominio que en el poeta vallisoletano se da de la claridad, ¿no? El triunfo de la luz frente a otros poetas que prefieren el mundo de la noche. Y claro, no podía faltar, porque es un poeta que está en todo libro que hace recapitulación de toda una trayectoria, el nombre de Juan Ramón Jiménez, claro. Que lleva el título de uno de los libros de Juan Ramón, Belleza, pues va dedicado a él. Es un homenaje a Juan Ramón Jiménez. Qué perfección profunda este cielo sin ave, sin materia, donde nada perturba la mirada y abre la libertad, la altiva patria azul de la belleza. El color azul como exaltación del espíritu y esa altiva patria azul de la belleza. En el siguiente Cumbre, yo diría que está transido de un sentimiento religioso que siempre está presente en Rafael Morales, no de una manera devocional, no, sino con el sentido que le daba Dámaso Alonso a lo que es religioso, ¿no? A la poesía arraigada, cuando él lo trató con relación a Leopoldo Panero. Toda verdadera poesía es religiosa, dice Dámaso Alonso, y algo similar se encuentra también en César Vallejo. No hace falta, pues, confesionalidad alguna,
aunque Rafael Morales es un poeta hondamente cristiano, a mi juicio. Pero aquí está, es el poema convertido casi en oración. Hermoso es el silencio en esta cumbre de roca oracional. No se percibe el tránsito del tiempo, inmoble y pura, la nitidez del aire proclama la sencilla perfección de la piedra. Solitaria y altiva alza la cima su silencio verde hacia la paz azul donde la luz triunfa. Hay dos colores que se repiten en la poesía de Rafael Morales. Uno es el azul, como he dicho antes, que está identificado con esta ambición de espiritualidad, y otro es el verde con el que él escribía los poemas, ¿no?, las dedicatorias. Yo creo que tiene bastante que ver ese verde con la esperanza, que es una palabra que se reitera. Yo creo que si hiciéramos un recuento léxico de la poesía de Rafael, veríamos que esperanza es uno de los términos más frecuentados, es uno de los términos que más aparece. Pasamos a la sección de la palabra y ahí nos encontramos con un poema que se titula Gozo. Es gozoso sentir que la palabra germina en lo profundo, en lo recóndito, noche oscura del verbo, y que de pronto, súbita libertad, aflora ya revelación del hombre, silábica y perfecta, en medio de la luz. Hay dos cosas aquí, como verán, ¿verdad? Ese sintagma que me parece todo un acierto, ese verbo que está entre paréntesis, noche oscura del verbo, y que naturalmente pues, nos recuerda a los místicos, nos recuerda a San Juan. Pero en Rafael Morales, frente a eso que Jorge Guillén habló de la insuficiencia del lenguaje, que en el místico se da, que no encuentra las palabras para decir lo que verdaderamente siente en cuanto a su sentimiento religioso, en Rafael Morales no. El lenguaje en Rafael Morales siempre es suficiente. Es una satisfacción por encontrar que la palabra efectivamente sirve para transmitir un sentimiento, y él siempre nos da la certeza de que con la palabra se puede acceder a ese sentimiento. Yo creo que es otro de los grandes rasgos, y es por eso por lo que dedica la mayor parte de este libro, la segunda, a la palabra escrita, absoluto presente, plenitud inmutable del instante, palabra siempre viva, donde sumiso el tiempo deja de ser fugaz. Yo creo que no hay mayor homenaje, ¿verdad?, a lo que es la palabra, a lo que vale en sí la palabra, ¿no? Es decir, que la plenitud, esa plenitud que identificábamos con Guillén, ¿no?, en cuanto a que el mundo está bien hecho, tiene ahora su correlato en la plenitud de la palabra. El mundo está bien hecho, pero sobre todo y ante todo, gracias a la palabra. La suficiencia del lenguaje deja de ser fugaz, como ven ahí, ¿no? Se traduce en esta exaltación de la palabra. Y es curioso también que en este libro no se ensimisma en su poetizar, sino que también habla de que él encuentra consuelo leyendo también la poesía de los demás. Rafael Morales encuentra que con este sentido de esperanza que él nos transmite con sus versos, entiende que la palabra nos redime, que la palabra es el motivo de inmortalidad, es la letra que nos conduce justamente a esa inmortalidad que él busca con su poesía, y yo creo que este poema, que no pertenece a Poemas de la Luz y la Palabra, sino Entre tantos adioses, con esta paráfrasis que hace del famoso verso de Baudelaire, yo creo que justifica muy bien todo lo que dio de sí el poetizar la poesía de Rafael Morales. Lector, hermano mío, necesito tus ojos y tu voz y tu sangre para vivir de nuevo tras la pequeña muerte que habita mi poema. Muchas gracias.
Bien, tenemos ahora unos minutos, porque la mesa redonda me parece que está programada para 1:30, pero no sé, también la podemos adelantar. Pero quizá vamos a dejar 5 minutos, porque además para resolver algunas cosillas de intendencia.